todo, ¿cierto?, darles la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta de que hayan aceptado esta invitación. Es nuestro primer conversatorio. Quisimos realizar esta actividad porque sabemos que se conmemora el mes del patrimonio. Y aquí dice que en 1999 el gobierno de Chile instauró esta fecha con el propósito de que toda la comunidad conozca, disfrute y reflexione en torno a nuestra memoria y a los diversos bienes y expresiones de nuestro patrimonio, porque patrimonio es mucho más que edificios, ya que incluye las tradiciones populares, la música, la literatura, los sitios históricos, la comida y la oralidad. Quisimos nosotros invitarlos a ustedes y hacer rescate de patrimonio humano vivo. Nos pareció una bonita actividad, es la primera, queremos ojalá en un futuro repetirla. La idea, ¿cierto?, de que no hayan tantas personas, que se pueda lograr el objetivo y podamos interactuar y se logre una conversación. Ya con mucha gente iba a perder una actividad más masiva, iba a perder la idea, es que podamos hacer rescate. Yo sé que cada uno de ustedes tiene mucho que aportar, don Rude, la señora Gloria, don Aquiles, don Asnoldo. La idea es que conversemos de todo un poquito, ¿cierto? Don Asnoldo, por ejemplo, es deportista, don Aquiles siempre ha participado en el tema de proyectos, la señora Gloria, una lectora, don Rude también, del deporte y todo. La idea es que se vaya dando esto, conversando cómo era la vida, por ejemplo, en la comuna antiguamente, cómo se vivía el deporte, cómo era la educación, antes cuando ustedes iban al colegio, por ejemplo, y ese tipo de cosas, para que quede, ¿cierto?, un registro de aquello. Nosotros, por ejemplo, que no vivimos en esa época, para mí es muy importante, por ejemplo, saber esas cosas, y yo creo que es muy importante también dejar el registro como lo está haciendo. Le vamos a dar las gracias también a Canal 8, que quede esto, que esta conversación no quede solo entre nosotros, que las nuevas generaciones en algún minuto puedan ver este material. Don Asnoldo, quizás podría contarnos usted como antiguo comerciante, de cuántos años, en qué año, por ejemplo, comenzó usted con su negocio. ¿Usted fue comerciante? Sí, yo empecé el año 1970. 1970 con su negocio. Claro, sí, y ahí me recuerdo los negocios, ahí estaba el señor Cena, esquina ahora, que podía haber sido un edificio patrimonio nacional, pero se demolió ahí. Ahí estaba don Carlos Kramer por la avenida Balmaceda, o sea, no, Aníbal Pinto, que era ahí, claro. ¿Ya? En toda la esquina donde están los buses ahora hay otros almacenes, hay que hay el Martillo, que me parece que eran unos señores Spicher, no sé. ¿Dónde Claro. está la ferretería La Rueda? Exactamente. No, ahí está el señor Senna, donde está la rueda. Sí. Más allá, en la otra cuadra, en la esquina. Era En de toda don la esquina al Carlos frente Margallo, estaban eso. unos señores que vendían harto vino, ahí don Carlos Figueroa, que era un tremendo pozo de oro que tenían ahí. Don René también. Claro, don René. Después más encima estaba la casa que la remodelaron, me parece mucho, por lo que he escuchado, que le tiene el señor Gallego, donde estaban los Guamondes. Sí. ¿La de la esquina de la avenida? La avenida, claro, una remodelada que está ¿Fue de rojo. modelería en algún También. minuto o no? Porque Mucho antes fue una tienda. Sí, una tienda, claro. Don Antonio Era de Mamonde la don tuvo esa Tuco tienda. Bahamonde. Claro. Señor Bahamonde. Y Una seguimos tienda por allá con la señora Marta del Bornó, el otro que me recuerdo siempre, la villa allá, don Manuel Saavedra, una tienda, claro, no muy bonita, pero de tías de todo, y todos llegaban ahí a vender las lentejas, el trigo, todo, cosa que ahora como no se produce, no se llega y nadie sigue ese rumbo. ¿Y cómo, don Arnoldo, cómo lo hacían, por ejemplo, para conseguir los insumos? ¿Se compraban a la gente de acá, de que venía del campo con sus productos? Claro, ¿Y antes del campo bajaba harto en carreta, toda la gente venía en el carbón, leña, todo
bajaban harta gente de los campos aquí del Guindo Chico, el Guindo Grande. Se producía, porque casi todos no tenían problemas, porque casi todos producían los trigo, garbanzos, lentejas, lo que no se produce ahora. Es Porque que había muchos fundos, claro, eran fundos. Todo eso después se perdió con la reforma agraria. Ya. De los fundos, bueno, les pagaban una vez al mes, viajaban todos a los pueblos. Acá, que eran los más cerca, había un fundo grande, en Santa Rosa, San Ignacio, San Gerardo, esos fundos así. La gente venía acá. pero el señor Y del campo para las cosechas, ahí bajaba toda la gente con el trigo. Bueno, en esa época que había tren, habían unas tremendas bodegas ahí en la estación, donde estaba la ECA, La más ECA, conocida por la exactamente. ECA, la Empresa de Comercio Agrícola, que ella recibía todo eso, ese trigo y todo, y se despachaba al norte, sur, no sé dónde. El tren aportó mucho acá. Nosotros no alcanzamos a andar en tren. era buena esa alcanzaron ECA a porque No alcanzamos nosotros a andar en tren. Oye, Lili, Ne- hay que hacer un alcance, por ejemplo, cuando hacían el comercio. ¿Qué pasa en ese tiempo? La gente campesina de San Ramón, ya de esos sectores, traía todos sus productos acá y acá hay tiendas como los de La Cruz, Valdemar Weibel, otros, sí, donde le entregaban la mercadería, se la tasaban y ahí le entregaban lo que necesitaban. Aceite de carreta, aceite comestible, hierba, grasa, todas esas cosas. Para el año. Oh, Así era, pues. Sí, pues, sí, porque los caminos eran muy para- malos. Terminaban de cosechar la gente, las cosas. traía sus productos y ahí se lo tasaban. La gente se aperaba ¿Tú harto sabes porque cómo los eran caminos eran conservadores malos en ese de tiempo? tiempo. Se tasaban a la pinta de ellos, en realidad. Entonces Sí, el hasta por ahí invierno viene no, casi no llegaba. Saliste topadito, guachito, le decía, ¿saliste topadito? Le decía. con lo que trajiste. No te pasaste ni te quedaste. Así era el comercio antes, pues. Cuando O sea, hacían la- era en el fondo un trueque. Era como se usaba el trueque. Claro, como se sabe, pero ¿Acaso? Porque- me daban mucha plata esos comerciantes. Yo tenía- Por lo que bueno, se traían estacas, Claro. duelas, harta madera. Y se veía más gente, por ejemplo, por el tema de la... Yo siempre me he imaginado que en el tema de la... por la estación, yo creo que se debe haber Sí, visto sí. harto... No, harto movimiento. Había mucho más movimiento, 100%. Porque aquí la estación como tal pasaba aquí y este era el ramal que llegaba a Leu también. Pues. Y así que se juntaban siempre las combinaciones del norte aquí, para Leu, para Pureno, para el lado que fuera y para acá, para Traqueno, Cuyipulli. O sea, Y el paseo obligado, la gente se encina a la llegada de los trenes. sí, la pues. pasar. A darle la pasar el tren, ¿te acuerdas? Yo me voy a acordar si Es yo una ya... fiesta esa cuestión. Yo como no me voy a acordar si iba a vender hasta piñones ahí por un canastito con el perro loco, con el cachole, con todo, lo Con juntamos todos a vender esos otros personajes, sopaipillas. Por eso digo, la juventud en vez de decir, mucho que el niño tiene problemas, no trabaja. Pero nosotros lo hacíamos a su sueldo porque en vez de los papás no los daban nada, entonces ya los mandaban a vender sopaipillas, castañas, opiniones, Claro. cualquier cosa. O no, ya tomábamos un lustrín, los poníamos a lustrar y los pagaban y ganábamos platita. Y ahora la gente está más cómoda, no sé si los padres tendrán la culpa, no tengo idea yo, pero es cuestión de querer hacer las cosas porque a lo mejor son muy regalones la juventud que O los que tenían una carretita. Sí, ¿no? pues, para ganarse los fletes. A ganar, claro, los fletes de la Los gente cortes, que llegaba. cortes, los cortes. nada. La gente que llegaba con sus maletas, sus cosas en el tren para irlos a dejar en. Esos eran los a taxis su que había. domicilio, claro. Usted fue siempre de acá, de los sauces mismos, ¿cierto? Del sector urbano. ¿Quién, yo? ¿Usted? Yo. Sí. Sí, pues yo nací en la Gala Rosa, un campo que tiene aquí el Víctor Hugo. Ah, era- pero igual vivió en el campo. Claro, pero sabe que de allá, de esa parte, nosotros veníamos aquí a la escuela 77. En esos tiempos llovía tanto que semana a semana lluvia y llegábamos mojaditos. Yo En decía esa que- época era escuela número 14. Claro. Y dejaba mi saquito ahí y de entrada a clase. Pues. En Saoya hubo una escuela también. Pues. Ahí ¿Había tuvo el escuela en tren chico Saoya? también. En Saoya, Y incluso una- lo y decir una donde está el población bastante cementerio, grande. también hubo una escuela aquí en San Gerardo. ¿Y También. usted, don Aquiles, siempre fue de acá, fue del campo? Cuéntenos un poquito. Bueno, la verdad es que Los Sauces, digamos, formó parte por ahí por la década del 60 dentro del Granero de Chile.
digamos, junto, por ejemplo, al lado del sector de Traiguén, del sector de Antofagasta, y aquí grandes productores de trigo, porque aquí tenemos, por ejemplo, un representante, don José Concha, Viejo, claro. digamos, tenía un campo bastante grande y él cosechaba no menos de unos 500 sacos de trigo y que se vendía. Y la verdad es que en San Ramón, por ejemplo, bajaban todos los días, digamos, durante un mes, mínimo 10 carretas con trigo. Mínimo, claro. Claro, con 10 sacos de trigo que se dejaban en la ECA o dentro del comercio, digamos, acá en Los Sauces. Claro. Y la verdad es que no solamente fue el trigo, sino que hubo un momento, digamos, en que la lenteja fue, digamos, en que los saucinos ganaron mucha plata porque se exportaba, digamos, y la verdad es que la mayoría de los campesinos, digamos, sembraron lentejas, entre esos mis familiares, digamos, porque yo también soy hijo de agricultores, de tal manera que nací en San Ramón, me crié en parte en San Ramón hasta entrar a la escuela y pude ver, digamos, todo ese trabajo y el trabajo, por ejemplo, de las carretas con bueyes, con cuarta, o sea, como traían 10, 12 sacos de trigo, una yunta no era capaz y hay que poner 2 yuntas. Los caminos eran harto malos. Y los caminos eran tremendamente malos, digamos. Una carreta con 2 yuntas de bueyes. Con 2 yuntas de bueyes, claro. Mucho barro, te imaginas la subida ahí de Claro. Quiraldo. Por eso todas esas cosas se hacían durante el verano. Claro. Por eso la gente se provisionaba con todo eso para el invierno, por eso compraba grandes cantidades, porque tenía que ser para que pasara todo el invierno. En el invierno no se podía. Decían, Se se aperaban, Se se aperaban, aperaban. claro. Nos vamos a aperar para el invierno. Sí, porque en el invierno no se podía transitar, esos caminos eran Sobre unos todo el de barriales San Ramón, que creo que A caballo solamente por invierno. a caballo solamente para el invierno. No, y todas las mercaderías, decir, se compraban 2, 3 sacos de sal. Por decir, el saco de sal pesaba 50 o 60 kilos. Cajones de jabón, porque antes todavía no se conocía el lomo ni el rinzo. Jabón gringo, jabón Popeye, cualquier cosa. Claro. Popeye, claro, jabón Popeye, sí. No, el lomo salió después. Después, claro. De hecho, todavía el Popeye es mucho más eficiente que Exactamente, sí, el otro. eso lo Sí, existía. pero mejor no. Entonces la gente se aperaba, ahora llevan sus 50 o 100 kilos de azúcar. Porque sabían que en el invierno no podían bajar para acá, pues era imposible, porque quedaban enterrados ahí del poquito para allá del cementerio y ya se iban enterrando los barros por allá. Don Arnoldo, ¿y usted alcanzó ahí cuando tenía su negocio al tema del trueque o siempre fue así con... No, siempre, con- bueno, que o siempre... hacían de repente? No, creo que casi nunca hacía. Lo bueno que encontré yo, que era cuando tuvo la empresa ECAE, que hay mucho negocio acá, pero ya no abastecían para comprarle trigo, entonces el Estado formó esa bodega y ellos depositaban, como tal, vale, si yo cosechaba, no me compraban, pero deposito mi trigo. Y se iban a pagar cuando tenían necesidad de ir a buscar la plata, la cobraban. Y el precio era al precio actual que está, no al precio de decir es que obra vale menos, no. Entonces esa fue una parte harto buena que, claro, podía replicarse ahora, pero si no hay sembrado, no hay nada, no se puede replicar. No, pues ya No no se sé. cosecha Claro. nada. Pero entonces era como una especie de banco, pero de alimentos. Claro, exactamente. Prácticamente, claro. Eso no lo había Porque- escuchado porque, nunca. claro, ¿Cómo usted- se llamaba? ECA. ECA. Sí. Usted depositaba y Ese nomás es le comercio daban, agrícola. le daban su recibo nomás y punto. Y después con el recibo cuando Claro, necesitaba ya la cuando platita, necesitaba lo usted- cobraba al precio que se encontraba en al el precio día. actual, claro. Si vale decir que en el momento usted lo entregaba, vale decir a 50 pesos. Y ahí a cobrar usted al mes siguiente estaba a 55, tenían que pagarle 55. Y esa era como la ganancia. Mire, nunca había escuchado de una... Claro. No sé, esa me parece mucho que fue en el gobierno de Alisandre, eso se pasó. Sí. Don Jorge Alisandre Rodríguez. Sí. No, ¿por qué se producía, digamos, la gran producción de trigo, de lenteja, de papa y de cebolla incluso? Por el hecho de que en ese tiempo había bastante agua. Bueno, un poco con la sequía. Y aquí hay otro problema, digamos, que se creó, digamos, posteriormente, como fue la masificación, digamos,
del corte indiscriminado de los nativos y se reemplazaron por la plantación de eucalipto y de pino. Y aquí no solamente fueron las forestales, sino que también fueron la gente de campo que tenía fondo, y también los pequeños y medianos agricultores fueron vendiendo y las empresas fueron comprando. Y hoy día nosotros vemos cómo camiones municipales o contratados por la municipalidad tienen que llevar agua al sector campesino, porque se produjo, digamos, ese gran problema. Y si antes bajaban 10 carretas diarios, digamos, con 10 sacos cada una, hoy día no baja ninguna, porque No se conocen las carretas. porque solamente la producción actual, digamos, es para la harina, para el trigo, digamos, Para el consumo nomás para el consumo solamente. Entonces ahí hay yo tuve la suerte, digamos, hace una semana, que el señor gobernador regional, digamos, no sé cómo, pero me invitaron, digamos, a que yo diera a conocer, digamos, parte de esto. Y hoy día hay serios problemas para el consumo de agua en el campo. Correcto. Y la solución de ahora va a ser hacer pozos profundos, y para eso tanto la Asociación de Municipalidades va a tener que, postular, digamos, a proyectos del gobierno regional para tener una máquina, digamos, en Malleco Norte, otra en Malleco Sur, para poder hacer pozos profundos, porque esa va a ser un poco la solución en este momento. Y entonces la situación se pone un poquito grave, digamos, porque ¿qué significa si no tenemos agua? No vamos a tener producción, tampoco podemos tener muchos animales, y también no podemos tener huertos o productos, digamos, en los campos. Así se va perdiendo. Se va perdiendo. Como se ha ido perdiendo. Claro. Y en parte también lo que dice aquí don Aquiles, también no culpa de los que cortaron todas las maderas, yo también culpo al Estado. Exacto. Porque el Estado, ellos son más preparados, tenían que haber visto lo que estaba pasando. Claro, los precios eran buenos, pero hay que pensar a futuro. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si el Estado nombraba terrenos que no eran productivos, eso debían los plantados, pero los terrenos productivos no debían nunca dado. Claro, me permiten también hacer un alcance a lo que tú dices, es que en ese tiempo el gobierno de turno sacó un artículo, un decreto de ley, donde se bonificaba a las empresas. Sí. Es un regalo que le hizo Pinochet en ese tiempo a todos los grandes capitalistas. Claro. Por eso todo ese problema que se generó acá, en Arauco, por ejemplo, es por eso. Sí, por eso porque le dan, por ejemplo, una bonificación por el decreto 201, me parece que era, sí. Para que plantaran. Sí. Entonces, incentivó el gobierno de turno en esa época para que hiciera eso. Como dices tú, sabían lo que se venía, pero lamentablemente había que dejar conforme a la oligarquía, llamémoslo así, a los dueños de grandes capitales. El famoso oro verde. Y ahí se creó ese asunto, pues. De ahí viene. Y ahora vienen las consecuencias, no hay agua. Claro, ahora pensamos mucho por qué. ¿Y a la escuela, don Aquiles, dónde fue? ¿Fue a escuela rural o acá en Los Ángeles? Porque antes creo que tenían que caminar. Decían, vamos a la escuela, y caminaban como 3 horas para llegar a la escuela. Bueno, nosotros ¿era así o no? Nosotros vivíamos en la villa, sí. Y de allá veníamos a la escuela acá. ¿Y a patita? Acá. Sí. Pero y teníamos 2 jornadas. En la mañana, y después íbamos a almorzar a la casa, y en la tarde a las 2 estábamos en el colegio de nuevo. O sea, no habían furgones que los trasladaban. No había. No. Yo tuve la suerte no teníamos esa regalía. De nacer, digamos, en el sector de San Ramón Central, y la verdad es que había una escuela con varios alumnos, y en ese tiempo no se otorgaba alimentación, digamos, en la escuela, sino que uno tenía que llevar comida, harinita, especialmente harina, y sándwich y huevitos, para poder, y fuera de eso, las distancias a veces no eran tan cortas, y en el invierno un poco la lluvia, y en el verano el sol. ¿Y qué pasó? Que ya después, en el caso mío, por ejemplo, yo me crié con los abuelos de parte de mamá primero, después, digamos, cuando había que ir al colegio, con los abuelos de parte de papá.
Ya. De tal manera que conozco, digamos, lo que pasaba en el campo y lo que pasaba, digamos, lo que pasaba en la parte urbana. Y aquí, a lo mejor vecinas, generalmente nosotros, ya sea en el invierno, nos sacábamos los zapatos, reglamento, y todos veníamos descalzos hasta el bebedero, hasta el bebedero del papá de nuestro amigo. Ahí nos lavábamos los pies, nos colocábamos los zapatillas y llegábamos al colegio por el barro. Y al menos ustedes venían con zapatos, yo tenía con chalita. Con chaleta venían. Claro. Si las dejaban escondidas y una vez me las robaron, ya te venía a pata. Pero fíjense ustedes que en ese tiempo la hermandad era muy cercana, o sea, todos éramos amigos, claro. Nos veníamos Era jugando bonito. y nadie molestaba al otro. Antes iban con entusiasmo a la escuela. Con entusiasmo a la escuela, Sí, claro. Yo hasta la época mía yo iba contenta a la escuela. Claro. No sé si era por el recreo, no, pero uno iba contenta a la escuela y ahora el cambio ha sido gigante, uno ve, pero los niños están... No, y en ese tiempo tampoco podíamos llamar un taxi sin lo que pasara las carretas, porque acá en la ciudad habían como 2 o 3 autos nomás. Uno del señor Ortiz, Sí. como 2 o 3 autos. ¿No había más autos? No había más autos, así que había que... ¿Y a cuánto habrán corrido esos autitos? No debe haber sido mucho Eran tampoco los fuera, que corrían. marca fuera. No, a Claro. 60 kilómetros más no corrían. Claro. Tanto. Claro, pero eran una época muy bonita, digamos, de nuestra comuna, de nuestra Así gente, y porque uno miraba con mucho respeto, digamos, especialmente al adulto, y uno no podía por ningún motivo lanzar, digamos, alguna palabra, Con el profesor. claro, delante de los padres, de la familia, y menos con los profesores. No, los profesores imponían respeto y Claro. se respetaban mucho. Claro. No, y no meterse tampoco en la conversación, así como estamos acá, nosotros hay un par de niños, pero los papás no lo aceptaban, y esto es para los adultos, no, y usted va a ir. Claro, ahora habla más el niño que el Claro. papá, sí, es verdad. A mí me daban una pura mirada nomás y eso que yo era bien. Y en muchas casas tenían la mesa del pellejo, que se llama así, ¿o no? A los niños, la mesa del pellejo. ¿Cierto? Claro. Ahí se ganan los cabros chicos. Y los adultos hagan papá. No, y usted Cabros da chicos, una ahí orden, no pueden hablar. Sí, están hablando los grandes, decía mi abuelo, yo siempre no... Se respetaban. cuando pedíamos permiso, a las 8 de la noche tienen que estar y estamos a las 8 porque si no, no hay más permiso. Y aquí usted le da a las 8 y llega a las 8 del otro día. hay que explicarle de qué día, po. A lo mejor no entienden. En realidad no. No, pero ¿De qué? habían épocas en la juventud también muy bonitas. Antes, cuando, por ejemplo, se reunían ya en su época, por ejemplo, de adolescencia, estaban los famosos malones, ¿o no? Malones, se hacían malones. Ahora ya no se ven los no se malones. ven los malones. ¿Cómo eran los malones? Bueno, nos juntábamos en una casa, nos poníamos de acuerdo, siempre había un grupo. Entonces todos llevaban algo para compartir para la Un vestible y el otro. los hombres llevaban todo lo bebestible y las mujeres llevaban los Picadillo, algo para comer, ¿o queques, no? galletas, estas cosas así. Y ahí era re poco también el que tenía la música, ese no podía faltar, po. No. ¿O no? No, pero cuando mucho había una bichola. Claro, porque antiguamente no es como ahora que uno anda Sí, con una así bichola un ahí. cantito, ¿cierto? Sí, no. Y ya en cualquier parte instala su música y listo, pero antes no, pues yo creo que no eran muchos los que tenían tampoco. No, hay una bichola Caso de la usted. bichola, ¿eh? Una bichola, que darle cuerda y... Me recordé, bueno, yo vengo de Capitán Pastel, en la comuna de Numaco. Hablaron del tren, hablaron de Saboya. Sí, Saboya. Que a nosotros no hace mucho sentido los que venimos de Numaco porque gracias al Saboya teníamos la conexión El Saboya- con el pueblo de Capitán Pastel. Claro. Entonces, yo Era quisiera un- preguntarle, bueno, el malón es fantástico en mi casa porque nosotros éramos o somos ya, nos quedan 15 hermanos, somos 18. Entonces, ustedes entenderán Había tele. que los hermanos mayores hacían el malón. Entonces yo conocía al malón porque andaba abajo las mesas, ¿cierto? Compartiendo esa fiesta que usted habla, que era muy entretenida, por cierto, ¿ya?
Entonces don Aquiles llegó a suspirar, se acordó de algún amor ahí. Lo más probable. Y bueno, y lo otro hay mucha nostalgia y yo quiero preguntarle a ustedes con relación al tren, porque la verdad que unía estos pueblos que estaban muy cercanos, que era Lumaco, Pasteles, ¿cierto? Trayén, Conturno, Purén, ustedes acá. Entonces la experiencia ahora, ese tren era ¿cómo se añora? muy ¿Se extraña? entretenido porque era un tren de trocha angosta que tenía los asientos a los lados. Los que viajaban en ese tren iban sentados al frente así. Eran así los asientos al lado de las ventanas. No era como sino que No, así ya. eran así. Los Como en el asientos. metro. Como en el No, metro, pero eran sí. así, no en el metro están igual uno detrás Sí, de pero otro. hay algunos, sí, pero entiendo cómo. Esto en Iban de frente. Iban de frente, claro. el pero tren chico le decía eso. Era muy bonito. No, y lo pintoresco, lo otro Cuando muy- iba para Pastene, había un lugar donde en la subida apenas se la podía. Po. Había que bajar. Entonces claro, nos bajábamos, ¿En serio? claro, caminábamos y esperábamos más allá. ¿Cómo era que empujar el tren? Esa era la vuelta a la S. Claro. La vuelta a la S. No le Un par de creo. kilómetros. Uno caminaba afuera, abajo, claro. Terminaba la cuesta, subía arriba. El último carro. Después tenían que tomar el tren de nuevo. Claro, porque Así era. le costaba subir el tren allá. Cuando venía un exceso de peso es cuando la máquina no se... Sí, yo conozco todas estas estaciones, claro. De Saboya a Pasteles, doctor. Sí, porque ahí está Saboya, está Centenario, está Ranquilco, llega a Lumaco. Hay otra estación chica más acá, ¿cuánto que se llama? Marileo. Pero aquí está cerquito la subida del tren. Hay unas veces que tenía que venir a cuartear otra máquina. También, sí. Claro. Claro, cuando llevaba mucho peso. Pero como lo dice acá el colega, yo creo que el tren sirvió harto porque madera se sacó harto de Pastenes por ese tren. Llegando a Saboya y ahí aquí llegaron los tomaban por otro lado. Pero era una delicia. Yo trabajé harto, vendía cominos, pimentón, todo, paquetitos, me subí al tren a vender. La razón, digamos, más fuerte, digamos, de la emisión de los trenes fue los vehículos terrestres, La presión de los transportes. camiones, porque antes la mayadera se llevaba en tren. Todo en tren. La producción agrícola, digamos, en tren. Y después aparecieron los camiones Claro. y se llevaron, Porque fue- y era más rápido también. Porque fue el tren el principal medio de transporte en un minuto, ¿cierto? claro, Fue tren. el principal medio de transporte. Y después ya empezaron los vehículos. los vehículos, los de camiones. carga en un principio, Claro. seguramente. Los Y podía camiones ya haber empezaron a... Claro, ¿sabes lo que pasó? Que en ese tiempo también el tren era el principal medio de transporte porque todavía no aparecían las forestales ni las papeleras. Después Ya. aparecieron las papeleras y era más cómodo para los papeleras, ¿cierto? Más rápido, transporte privado. Y ahí empezó la pugna, las confederaciones de camiones, todo, para eliminar el Claro, transporte. porque los Eso camioneros fue lo- llevaban los palos y los dejaban ahí mismo en la industria. Y ahí tenía que contratar Y camiones. ahí, claro, sí, en cambio si se iba por tren, lo dejaban en la estación, ahí tenían que transportarlo de nuevo para la industria. Con Laja tiene hasta allá mismo, hasta la misma papelera tiene los rieles. No podía existir en todo caso como medio de turismo los trenes, ¿eh? Porque la pregunta que me hago yo, ¿por qué corre el tren de Temuco hasta Victoria y de Victoria corre hasta Curacautina arriba? ¿Por qué tienen esos privilegios? ¿Por qué no tener nosotros los mismos privilegios? Porque es muy alto el costo ahora de restaurar todas las líneas. porque Claro, ya sí, casi porque no se hizo existen, todo pues. tira, claro que sí. Pues. Sí, pues ya no Ahora queda... esto Pero de irse, no bueno, hay y eso es lo que uno se vías pregunta. férreas. No, ya no quedan. El turismo el que... Ahora hay tren que están, un tren nuevo que llegó, los niños buenos lo pintaron todo, lo iban a inaugurar ahora para Claro. el primero. Y salió todo rayado, cuánta cuestión algo entró y lo rayaron. Que iba a correr de Santiago a Chillán. Sí. Bueno, se ha perdido Los tontitos de siempre. todo. Sí, ya. O sea que
según lo que yo he escuchado, la eliminación del tren en realidad perjudicó en cierto modo Total. A nuestra comuna, que era como un punto... Aquí tenía Como- harto movimiento porque como se separaba el ramal para la costa, Llega hasta Leu, güey. llegaba hasta Leo el tren, aquí Claro. se hacía transbordo, y pasaba hasta Traillén el tren. Y aquí íbamos al lago Lanagua en tren nosotros. Y ¿En el tren serio? justo que paraba el tren ahí, claro, ¿sí? Paraba el tren ahí y lo bajábamos nosotros Llega hasta Leu. Y llegaban a la misma playa. y a ahí la tenían misma playa. estación. Entonces ¿Y te detenía y a la playa está el tren. ¿Y cuál era por ejemplo, nosotros, como hemos estado en el mes del patrimonio, hemos estado subiendo algunas fotografías antiguas de la comuna y entre ellas nos apareció el tacho de Saboya. ¿Cuál era específicamente la función del tacho? ¿Qué hacían? Agua, tira. Ah, claro. ¿Qué? Lo que dice Arnoldo. Era el agua que juntaban para echarle a las máquinas, porque era carbón de piedra, un como carbón de eran- piedra y Era agua. estanque. Eran a vapor, Era como, Claro, era como las copas aquí que están como aquí, ahora las bencineras, una cosa así. No, unas copas como la que teníamos aquí por el agua Sí, arriba. sí, pero Claro. cumplían la Como función que- como la que... Claro. que hay Claro. allá abajo y no sé si todavía estará Está donde todavía hacían la agua, no, estructura ahí. Por ahí queda ahí una muestra, donde la estación. de la estación vieja y Claro, para sí. arriba viste que hay como una copa grande de cemento. Así Y también la es- función es la que tú dices, por ejemplo, que Claro, como ahora abastecían de agua. abastecían de agua el tren para que pudiera Claro, circular. hacer el Claro. vapor y para partir un tren. Es como hoy día pasamos con el autito, ¿cierto? A la bencinera a Claro, recargarlo de claro. combustible. Porque si no, no anda. Mire que Y sí. puede hacer con gas, o sea, no con electricidad. ¿Ah? Y así vamos a ir, sí. También. Ya están saliendo los eléctricos. eléctricos. sí. O sea, pasamos del carbón, después al combustible, después ya... Bueno, Bueno, el asunto es que sí, este al pueblo licuado. me empezó a ir abajo. Quizás por falta de industria también acá. Que yo creo que Todo empieza con fue la todo chat. claro, pues la gente ya empezó Acá a no pasar. había hospital, no había tesorería, Banco. había banco, Impuesto interno, todo. puesto interno, Claro. teníamos muchas cosas acá. Y todo se fue, Y teníamos el servicio de seguro social también. sí, por una oficina también Claro, ahí sí. donde... Existían todas esas oficinas Sí, acá, sí. mismo. Yo creo que puede ser producto de que se hayan ido perdiendo, no sé qué piensan ustedes, pero creo que puede ser producto donde bajó también mucho el flujo de gente, ya con la pérdida de la estación, la ida del tren, Claro, ya no sí, eso- llegaba gente, ¿cierto? Y si no había la cantidad de gente, quizás no se Claro, justificaba. ¿no? Y también lo otro de que las empresas mismas, por ejemplo, los servicios, estimaban de que era menos gasto centralizarlo, ponle tú en Angola y eliminar acá. Entonces abarataban costos con empleados, arriendo oficinas. Claro. Y por Pero el costo traspasado al usuario. Claro. Y los estados, los grandes empresarios nunca han No, pero invertido. digo yo las oficinas, las trasladaban por unos Claro, grandes. pero si pagaron arriendo el usuario que paga todo eso. Aquí así mismo en podrían- Chincha hay Es un lamentable, ¿sabe por retén qué? antes, no era comisaría, Porque un acá en retén, Los también se Sauces, eliminó. Pues. Yo creo que nacen alrededor de unos 35 o más años que no nace ningún niño ¿A dónde? en Los Sauces. No. Todos están nacidos en Angol o en Traillén. Ah, claro, aparecen. Claro. No me fijo ese detalle, ¿por qué? ¿Por qué no hay hospital? Sí, aparecen. Donde hay un hospital, no tenía claro. Claro, pues si acá no aparece, tú por mucho que busques en los registros no te aparece un niño nacido en Los Sauces. Tienen más grande allá y no tienen. Todos son nacidos en Traillén o en Angol o en Purén algunos también. Mira, no tenía claro. Sí. Y antes nacían en el campo. No pudo venir nuestro amigo don Puchi Puchi. Novoa. Sí. Estaba Y con estaba su, todo señoría, registrado. su señora muy enfermita y el otro día cuando lo fuimos a invitar, en un poquito rato nos contó que había él atendido 20 partos. Sí. Claro. 20 partos, fue partero, Sí. hizo de todo. De Guadá hasta Miraflores. De Guadaba hasta Miraflores, mire. Don Pucha de ese Atendió. tiempo, cuando nacían, tenía que nacer 2 o 3 niños y ahí los traían todos juntos para pasarlo por el civil. Para que valiera la pena el Sí, el pique. viaje. pues.
Juntaban, Juntaban, como decían, ¿no? juntaban la parvada. Por eso es que se da mucho que cuando uno ¿Cuándo pregunta... nació el hijo? Le decían, para el tiempo que salieron las aves, decían los viejos. Sí, hay mucha gente que dice, por Así carnet tengo tanto, por Claro. carnet tengo tanto, Claro. pero me tienen que haber pasado por el civil cuando tenía unos 5 o 6 años, entonces no queda en el registro la fecha Claro, no sirve. exacta. Hay mucha gente, mucho adulto mayor que no tiene su edad No, y hay real. algunos dentro de la misma familia, entre los hermanos que están inscritos con 2 o 3 meses de diferencia en el nacimiento. Claro, Porque, eso es imposible. claro, nos juntaban, ponían 3 meses. cuando nacía un 2 o 3, los traían todos juntos, los pasaban por... ¿Y cuándo nació este? Tiene que haber nacido por ahí, por el... Cuando salía en la AMA, le Ah, decía, está empezando el invierno. y Está empezando el invierno. No será así en realidad. sí, pues era... Era Entonces totalmente le ponía diferente. cualquier bueno. fecha de nacimiento. Sí, pues. Oye, pero en realidad uno que ya tiene su añito ve toda esa diferencia y uno se queda con lo antiguo, pero 100%. Sí. Con la forma de vida así, pues. Claro. A como están los tiempos La ahora, tecnología, claramente. todas esas cosas hoy en día no... Pero bueno, no sé. Pero la otra vez yo conversaba con alguien de la familia, decía yo, bueno, y los que trabajaban en la oficina de registro civil, ¿no reparaban en eso? Como por ejemplo... Es que en una familia, por Había ejemplo... otra razón. que- ¿Cuál era la razón? Que de una familia inscribieran 2 niños con meses de diferencia. Sí, ahí me dice don Aquila que había otra razón. A ver, ¿cuál era la razón? Resulta que el campesino justamente eso, venía, qué sé yo, cuando ya tenía 6 meses, 7 meses a pasarlo, pero había que pagar la multa. Entonces, si uno no pasaba a tiempo el niño, supongamos que lo pasaba al año después, había que pagar una multa. Claro, entonces por eso decía, no, si nació... Ya. Claro. Y se pagaba la multa, pues, si alguien decía. Ahí se justifica un poco. porque, Claro, sí, eso era así. Sí. mi papá con un hermano, ¿De qué manera? como 4 o 5 meses de diferencia, el mismo año de nacido. Es que yo conocía eso, como yo me quedé con los abuelos, mi abuelo era alcalde en ese tiempo, y siempre le reclamaban de eso. Oye, ¿sabes que me van a cobrar multa? Entonces le decía, pero ponerle otra fecha, una fecha, nada más. Pues. Entonces le ponían cualquier fecha nomás. Claro. Claro, tenían Gracias. y no bajaban mucho a pueblo, como dicen. No, Entonces, no, algunas, Claro. sí, se ponían, bajaban cada cierto tiempo, Claro, entonces ahí claro. aprovechaban y traían. No, y la ropa. algunos, en el campo, algunos venían a conocer el pueblo cuando se venían a casar. Claro. Sí, pues. Era una fiesta en el pueblo. Sí, Sí, ni siquiera conocían. sí, mi mamá dice que ella en su niñez, ya cuando veía que mi abuelo empezaba a buscar los bueyes para venir, ella se enfermaba al tiro, dice. Entonces, ya, decía, cuando veía que mi papi empezaba, dijo ya que con los bueyes, se enfermaba al tiro. Arregla la chiquilla, ajeno, le decía, porque la tengo que llevar al hospital. Cuando venía como a 2 kilómetros y se mejoraba. Y así me imagino que debe haber sido para todos los niños una fiesta venir Claro. bajar a pueblo, Sí. realmente. Era un acontecimiento. La mayoría de los fundos aquí, partiendo de aquí de Santa Catalina, a donde había corrido la línea antes, todos los dueños de fondos para allá le ponían llave a los portones. Si no estaban las llaves no pasaba nada, y todos los fondos estaban así. El señor Kroner también tenía todos sus fondos con llaves. Ah, entonces eso también, claro. También entonces si rompía un cerco, fulano le sacaban cualquier multa. Así que, Claro. Era entonces una fiesta poder bajar, bajar a pueblo. Igual lo que hablábamos, lo que me contaba usted, por ejemplo, de las escuelas rurales, hartas escuelas rurales, ¿a qué atribuyen ustedes, por ejemplo, que ya se esté perdiendo cada vez menos escuelas? Ya yo creo que con el tiempo no hay gente. es que la gente de campo se está viniendo a los pueblos, pues, tío.
Aquí uno... Si no se justificaba una escuela de Quirnapañir, se llevan 3 niños. Claro. ¿Cuánto vale un profesor? ¿Cuánto vale la manipuladora? Entonces lo iban eliminando. Yo, como le digo, estuve en la escuela porque en Saboya hubo escuela, estuve ahí. Después me vine, se cerró en Saboya, me vine a San Gerardo. ¿Cuántos éramos? Como 8 nomás y había 2 profesores, entonces no se justificaba. Se fue terminando. Aquí hubo una razón... En Santa Rosa también había Sí. una escuela. Una tremenda grande. escuela. Bueno, yo tuve la suerte, digamos, de dirigir durante 17 años la educación, digamos, en nuestra comuna, como director comunal de educación. Y la verdad es que de a poco, digamos, que eso fue sucediendo. La misma, antes, la mayoría, digamos, de los estudiantes llegaba solamente al cuarto básico, al sexto básico, cuando más. Y de tal manera que con el aumento de los años de escolaridad, la gente fue saliendo del campo. Y el problema es también que antes se producía cualquier cantidad de trigo, de papa, cebolla, y se fue bajando la producción. Entonces los niños que llegaron al cuarto medio, a lo mejor se fueron buscando otros trabajos, no volvieron al campo y se fueron quedando solamente las personas adultas, y ya los jóvenes ya no estaban. Y por eso que bajó la población. Si antes éramos, supongamos que fuéramos 11.000 en Los Sauces y ahora creo que somos como 7. Entonces bajó la población y la mayoría de los colegios tuvieron que cerrar, desgraciadamente. Y felizmente, digamos, porque antes teníamos 3 internados y ahora funciona 1. Funciona solamente el del liceo. Antes, en San Ramón de José. Lo otro que influyó en eso, por ejemplo, desaparecieron colegios rurales porque después aparecieron los colegios particulares. Acuérdate que años atrás empezó el asunto que yo tenía el furgón en una escuela particular y voy a buscar al alumno allá a su casa. El transporte igual, El transporte. entonces fue, yo creo... Ayudó harto a los estudiantes, a los niños, pero en el fondo fue eliminando los colegios. Los colegios, claro, porque ahora llega, por ejemplo, lo que hablábamos de que antiguamente, ¿cierto? Claro, era una fiesta, venir al pueblo, venían cada cierto tiempo, tenían los colegios, asistían los niños ahí, caminaban la distancia y todo, pero ahora tienen el transporte en la puerta de la casa. Y por eso mismo Entonces también han se ido eliminó el internado de la escuela de San Ramón Central. Claro, porque han ido... Porque la escuela de San Ramón Central no se tenía justificaba internado un también. internado, sí, recuerdo Y que también tenía. por lo mismo, por el transporte, también ya se tuvo que cerrar porque... No, y fue más grave, se quemó. Y después lo quemaron. Claro, Después fue peor. claro. No, pero la razón, digamos, es que bajó la producción por otro lado. Si antes se cosechaban, por ejemplo, yo le digo que mi abuelo cosechaba 600 sacos de trigo. El papá de él, 500 sacos de trigo. Y había más gente, pues más gente que trabajara. Y aquí sería importante también recordar un poquito qué sucedía antes en el campo. Siempre había gente en el campo trabajando, pero especialmente en las cosechas. Llegaba mucha gente, digamos, de Cauquenes, de afuera, con sus bolsas, y que llegaban en tren y que se iban en carreta, digamos, a cortar el trigo al campo. Qué lindo. Porque la gente del sector no era capaz de cortar todo su trigo, porque eran tremendas producciones. inmensa producción. Entonces, en el verano, por ejemplo, aumentaba la población casi el doble, porque es increíble la cantidad de personas que llegaban de afuera. Claro. Siempre... Es que menos sembraba unas 20 hectáreas. Claro. Y todo con hichona, nada de Con maquinaria. hichona, Con No hichona. existía la... Claro, cosechaban. Ahora, Qué bonito. yo recuerdo, digamos, cuando niño, mi abuelo aquí tenía una vega y sembraba, por ejemplo, papa y acá 2 tablones de cebolla. Entonces, para la alimentación, la verdad es que siempre la gente, yo no sé cuánto le pagaban, pero sí los atendían muy bien. Nos faltaban las papas cocidas con el cebollado. Claro. Y yo cuando era más grandecito tenía que venir a buscar los chicharrones al matadero,
y ellos le hacían el caldillo con chicharrones. Y En la mañana. Eso era el en la desayuno. mañana. Y fuera de eso, la tortilla, el pan, que tenían hornos, digamos, donde hacían el pan, y le entregaban lo que le llamaban la galleta. La galleta era un pan grande y le entregaban a cada trabajador. Eso se usaba mucho en los fundos Claro, también. y un vaso con harina. Y, Para la chupisca, ¿no? no, para que ellos tomaran Con agüita, ¿no? su agüita con harina. Y de tal manera que bajó la producción y por supuesto ahí bajó la población y bajó todo, porque los mismos jóvenes antes trabajaban en la agricultura, después tuvieron que irse a trabajar afuera. Y quizás hay otra cosa fuera del tren. Aquí hay un personaje, digamos, que vive aquí en Los Sauces y que él participó, digamos, en el primer bus que tuvo la comuna de Los Sauces, que el amigo Rupe, que era una persona, digamos, que hacía el recorrido, digamos, de aquí de Los Sauces hasta Angol. Y había un personaje que era el cobrador y que se llama Irenio Rifo. Irenio Rifo era el que le echaba de todo. Cuando uno se iba al bus, había que irse amontonadito, porque Irenio iba una gallina, echaba la gallina. Iba un cerdo abajo y echaba el cerdo. Alguien tenía un saco de papas, le echaba. Y él decía siempre acción, 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 acción. Y se transformó, digamos, en un personaje a la larga de la comuna, porque todos conocíamos a Irenio, digamos, por el trabajo que él hacía. En su faceta. Pero Claro. cuando no está el Rubén, está el pantalones. Tiene que manejar el Claro. harto fuerte de pata, los pantalones. Sí. Entonces, un fulano le decía, no corra tanto, va muy fuerte, pero no entendía. Y al final le dijo, no, que va fuerte de pata. ¿Y ese fue el primer bus que...? El primer bus. Sí. Bueno, después ya aparecieron los tiles, aparecieron los demás, pero Ese antes. era de aquí, de Los Sauces. De Los Sauces. de Angol. De Angol, pero Pero hacía Ese el recorrido. Sí, claro. y al final se radicó aquí en. No sé, aquí a las 8 salía bus para Angol, después llegó a las 1 aquí. Claro. A las 2 y tanto salía para Angol. En la tarde a las 6, a las 7 llegaba a Los Sauces y se iba para Angol, y así. Claro. Pero si a llanito, tal como dice aquí, el bus. Nadie quedaba abajo. Claro, porque la gente no es como ahora que todos tienen auto. Claro. Antes había que esperar nomás Nada más. el bus, porque yo creo que ni el dedo funcionaba mucho, porque no se veía tanto auto tampoco en la carretera. No. Así Yo creo que. Oye, aquí otra cosa que hay que destacar, el asunto de la salud, a un practicante que fue como doctor, cirujano, fue todo aquí. Fernando Don Rodríguez. Fernando Rodríguez Mella. nunca había escuchado Poblete de era él. él. No, Poblete Rodríguez. era él. Sí, Mella era la señora Berta. Él. Claro. Meyer era Vean la aquí, buena Berta. La señora Berta era Mella. Rodolfo, que tiene una hija que... Ah, sí, pues don Rodolfo lo odontóloga. conozco. ¿De don Rodolfo me está hablando usted? Claro. ¿O de su papá? El papá. El papá de Rodolfo. Ya, por eso no me sonaba. Sí, a don Rodolfo lo conozco, por supuesto que sí. Ese es un personaje también, pues, ¿cierto? Era mejor que un doctor. Oye, pero era fabuloso. Le entendía todo. Yo lo Parto, que me he todo, preguntado siempre, hay una población ahí que le buscaron Berta Mella Sí. y nunca hizo buena vida social ella con la gente. Yo lo que le habría puesto en ese tiempo habría sido la señora Marta Fuica, Fuica, ahí porque está. esa señora sí que así había social control. Claro. Ella no tenía nada, pero le robaba al esposo un par de kilos por otro, le daba que le faltaba y a todo. Pero siempre andaba pendiente de todo y la señora Berta, además de que fue matrona, pero era harta mañosa también como matrona. Y nada más. Te pues. sacó a ti, mañosa. Claro, exactamente, pero por eso digo yo, ¿por qué sé yo el nombre de la población? Eso, bueno. Quizás porque como, claro, ella fue la matrona antigua, después ya cuando... Porque Claro. antiguamente las mujeres tenían en el campo su hijo, pues si no por nada don Puche atendió 20 partos en el campo. Pero después ya cuando estaba acá, ella era la que... Acá en el pueblo. Claro, era entonces ella yo la creo que matrona. fue por eso.
más que a lo mejor por su vida social que podría haber Mucha hecho. gente se atendió con ella. Claro, muchas Muchas mujeres se auxilios, atendieron sí. con ella, Claro. entonces igual marcó un hito. Y además también hay que considerar de que la señora Berta era de los top de esa época, Sí, estaba dentro, claro. ¿cierto? Sí. De los más copetudos. Y el esposo de ella era el que dice Claro. usted que decía de... ¿Pero él era doctor? No. No era Era doctor. practicante en ese tiempo, como que era un paramédico, TEN, paramédico. lo que es un Como TEN un- paramédico. era como un TENS, pero la hacía todo Nada, entonces. fíjate todo. Claro, sí. Bueno, por lo No, menos y lo el- trataba con cariño a todos los enfermos, mucho guachito aquí. no, y era esto está dirigente terrible. deportivo también. Era un personaje, era bueno para las fiestas, para todo, era- Para los malones no fallaba tampoco. bueno. Claro. ¿En serio? Yo creo que habría sido en esa época buena cliente de los malones también. Yo- Sí. Yo creo que habría andado re bien con los malones. Don Ya, Fernando y- llegó un este- herido al hospital, decían. Ah, man, último copete, sí, partía a atender. ¿En serio? Donde Sofía? estuvieran ellos estarían. Y medio enchufados los atendía igual nomás. Está el Club de Leones, que ahí están los más copetones, Claro. hay el Club de Leones. Tenía sus reuniones, pero donde estuvieran ellos, igual la señora Berta, donde se le presentara a alguien, Partían nomás. a ellos atender. salían de donde estuvieran. Yo sé que a lo mejor puede que haya sido porque la señora Berta fue presidente de la Cruz Roja, que no existe ahora, no sé si existe o no. pues. Se cerró. Antiguamente existía la Cruz Roja, Sí, también no me había acordado. Claro, Estaba ahí en donde está la avenida, recuerdo. exactamente ahí, Estaba con la- Chinche. Esa casa la compró Sí. en la familia de Enrique, Sí. una hermana Ya. del Cocho, Sí. que tiene carnicería. Muy colaboradora, la gente de la Cruz Roja, siempre andaba Sí. haciendo sus colectas, siempre colaborando. Lo veo con un papelito y don aquí le parece que algo me quiere decir. Sí, aquí hubo Algo- una, algo me quiere decir. una tradición, especialmente en la parte artística. Ya. Por ejemplo, aquí existieron, como el grupo Dimensión Cero, por ejemplo, que era conocido no solamente en la comuna, sino que en la provincia y también en la región. ¿Y qué producía todo esto? Por ejemplo, fuera de los malones, donde siempre estaban ese grupo, se hacían, digamos, los carnavales saucinos, y con las audiciones radiales que se hacían, digamos, frente a la Iglesia Católica, y se cerraba la calle. Yo pienso que a veces uno veía bailando, por ejemplo, hasta unas 100 parejas, digamos ahí, muy alegres. Y de ahí empezó a nacer esa misma juventud, digamos, el carnaval saucino. Posteriormente, digamos, hay un club deportivo, como el caso del Deportivo Huracán, celebraba lo que se llama la Semana Huracanina, y que hacía las mismas actividades, digamos, presentación de obras de teatro, qué sé yo, en la plaza, digamos, se hacía una actividad, digamos, en que eran famosas. Se cerraba, ¿te acuerdas de la cuadra de la municipalidad? Sí, cuando la se cerrada hacía el del carnaval. Y nadie discutía, nadie peleaba, todo era alegría, digamos. Y eso es lo que en alguna medida tenemos que rescatar, digamos, de a poco en este momento, porque nuestra comuna, digamos, ha avanzado muchísimo en otros aspectos. Hablemos en población, hablemos en pavimentación. La verdad es que se ha desarrollado muchísimo gracias a la gestión, digamos, de las autoridades y especialmente, digamos, del actual alcalde, digamos, que se ha preocupado de esto. Pero donde hay que ponerle el guante es precisamente un poco en la parte artística. Porque, Cultural, claro, porque antes, ¿qué es lo que existía? La Escuela 77 tenía un conjunto folclórico, tenía un grupo de teatro. A lo mejor la Villa tenía lo mismo. Y hoy día no lo tiene. Se hacían festivales, por ejemplo. Porque antes habían otros artistas. Uno hacía una actividad. Yo recuerdo que mi hija, que organizó muchas veces el verano juvenil, la fiesta de la primavera, la verdad es que era cosa de dar un recorrido por las poblaciones y aparecían los artistas, los cantantes, los actores, todo. ¿Y por qué? Porque la base formativa estaba en los colegios. Que hoy día es un gran déficit que hay en el colegio, de tal manera que pienso yo que hay que preocuparse en ese sentido, digamos, de que haya más arte. Y yo recuerdo las palabras del director del Liceo Bicentenario, cuando me dice, oye,
realizamos, digamos, este festival liceano, hicimos un campeonato de futbolito y de handball. Hoy sabe que los alumnos en este momento se han portado mejor, están más ordenados, claro, porque a lo mejor ellos participaban porque eso es lo que le gusta a la gente joven, digamos, el participar, el ser actor, digamos, artista. Ahora, yo pienso que muy bienvenido, digamos, muchas veces artistas que vienen de afuera y que la verdad es que nos hacen pasar momentos gratos, pero yo pienso que lo que hay que luchar es por lo nuestro. Digamos, a lo mejor que hay un grupo musical como antes estaba Dimensión Cero, que es difícil que vuelva. Y artistas tenemos aquí en Sauce. Claro, pero está el conjunto folclórico Maicoya, que tampoco está en este momento. Está el Bajosa, ballet folclórico, que tampoco está. Entonces, en eso es un déficit que entre todos tenemos que apoyar, porque no solo le podemos dejar la misión, digamos, en este sentido a las autoridades, sino que es la comunidad la que tiene que vibrar. Y estas conversaciones sirven para eso, porque a lo mejor uno lleva un mensaje y la verdad es que elementos tenemos muchísimos aquí en Los Sauces. Y aquí, por ejemplo, en este momento encargado de cultura, por ejemplo, hay una profesional que es actriz profesional, de tal manera que a lo mejor, pero sola ella no lo puede hacer, pero hay organizaciones en los sectores, invitarla, hagamos esto, enséñanos un poco para hacer un festival de teatro, por ejemplo, festival vecinal. En eso yo pienso que estamos un poquito débiles. Sí. ¿Será quizás que la misma juventud también ha perdido el interés por estas cosas ya con tanta tecnología? Porque quizás se podría a lo mejor, ¿cierto?, convocar, hacer, uno tiene las ganas, por ejemplo, de la misma fiesta de la primavera, que era tan linda. Pero ¿será que ellos van a...? Ahora están tan metidos con el tema tan metidos que en el teléfono, que la forma de vida es distinta. Ya yo siento que la juventud no tiene los mismos intereses, por ejemplo, ni las mismas ganas que existían antes. Ocupan el tiempo como en otras cosas. Entonces, ¿será...? Pero hay que motivarlo. Si se motivan... Hay que motivarlo. Pero ¿será esa la razón por la que quizás se fue perdiendo esta tradición? Porque era... Yo creo que falta incentivo, la motivación. Porque yo me doy cuenta, dos ejemplos. En el liceo, digamos, se presentó un proyecto y hoy día se compraron todos los instrumentos para una banda. Ya. De primera, como que los chicos no se habían interesado mucho. Pero resulta que ahora toman los instrumentos y ya se están preparando para el 18. El director dijo, vamos a formar un grupo musical, pero de música docta, con violines, con todo. Incluso en este momento tenemos un proyecto, digamos, que se está presentando, digamos, al Ministerio de la Cultura, pero el director se adelantó. Llegó y conversó con una persona que tiene instrumentos. Fuera de pagarle unos pesos, los días jueves están los chicos tocando violín, qué sé yo, y otros instrumentos, y delante me dice ¿cuánto se llama? El profesor, oye, tienes que apurarte con los instrumentos porque ya está bien, yo los facilito, pero a veces me hacen falta en el golpe. Entonces, yo creo que es eso. O sea, que teniendo el incentivo quizás podría... Yo recuerdo mucho la fiesta de la primavera, que era muy bonita, alcancé a vivirla cuando se dividía el pueblo en sectores, ¿cierto? Arriba, sector centro y la villa. Y hacíamos las barras, la competencia de barras, me acuerdo que esas eran... Sí, se ganaba uno abajo que dirigía la barra y se encargaba. Acá además... Yo viví la experiencia. Yo acompañé a mi hija casi a todas las reuniones, digamos, en los sectores, porque ahora muchas veces se invita por las redes sociales, vamos a hacer esta actividad y se invita. Puede que lleguen unos pocos, pero en ese tiempo se reunían con la junta de vecinos, con las mamás, con los jóvenes, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Alguien daba una opinión.
siguiente, vamos a ir a la Celil Huoca a hacer una reunión con los chicos de ese sector, los de la villa, los de acá. Entonces, por eso se producía el entusiasmo, porque a veces cuesta. Incluso yo le decía a los chicos, claro, ustedes están acostumbrados, digamos, a las redes sociales, pero ¿qué sucede? Cuando están tocando un instrumento, no pueden estar mirando el celular. Entonces, de a poco se van acostumbrando que hay momentos en que uno puede utilizar el celular. Entonces, es una parte formativa, porque yo como profesor, la verdad es que toda actividad, cualquier actividad cultural, cualquier actividad artística, cualquier actividad deportiva, siempre tiene que ser bajo el aspecto educativo formativo. O sea, uno tiene que formar. Porque si yo formo un equipo de básquetbol, no solo tengo que enseñarle a patear bien el balón o a ser buen basquetbolista, sino que a respetar el contrincante, al compañero, qué sé yo. Entonces todo eso se llama trabajo de equipo. Jugar la pelota. Sí, se hacía una pelota, ¿te acuerdas, Aquiles? Estas son cosas que hay que contar, pues, bueno. Claro, se hacía una pelota de trapo y en la noche se emparejaba con un poquito para fin y se le prendía para poder verla. Así se jugaban. En esos tiempos estaba Lugo Fuega, estaba Pablo Peso, todos esos jugadores que eran muy buenos. Y en ese tiempo se podía andar en la noche en la calle. Claro. Sí, también ese otro. Entonces, era Había entretenimiento que se participación. hacían en esa época. Sugeriría yo como cultura, no sé, yo del tiempo que estuve en los 77, del tercer año hasta el sexto, todos los años nosotros, habían 2 profesores que a lo mejor no tenían tanta educación como los que estén en educación física ahora. Lo hacían en la gimnasia y presentábamos una gimnasia nosotros públicos. Se presentaba una Entonces, revista ¿qué es lo que hacen gimnasia. esa clase de profesores que están en educación física? Por eso somos la mayoría de los niños obesos, porque no se les hace ejercicio, nada. Presentaba la revista, antiguamente existía la revista Gimnasia, sí, Claro, me acuerdo, la revista, ¿sabes? hacían las Y entraba presentaciones. gente particular y todos Sí, entraban a ver la sí, revista. era bonito el Gimnasia. tema de la Por último, revista uno se Gimnasia. ejercitaba arrancando Claro, los exactamente, carabineros, lo pues. saben. También. Claro, bueno. Antes, No, y en la antes, escuela- antes arrancaban, antes no lo nos increpaban. preparaban en la Los más escuela malulos. también pues, para carreras con vallas, salto alto, salto largo. Sí, harto Ese atletismo tipo de había, actos, sí. Teníamos Pensar que una tenemos un buena gran preparación atleta nosotros física. aquí, Gerardo Misma. Sí, po. Don Gerardo fue Don Gerardo muy Misma, bueno. compañero de colegio mío. En esos años nos educamos justo en una escuela que había de la Arriagada. ¿Te Ah, acuerdas de la sí, Arriagada? Sí. Claro. Una Era como que año- antes un jardín infantil. Sí, Ahí fue compañero con Gerardo yo. claro. Quien estuvo también ahí fue otro, un tal Pacheco, me acuerdo. Y me parece que también en sus inicios estuvo uno que era cuñado del mismo, ¿no? Que fue senador, que era de Temuco, La bandera. Lavandero, esos años. Sí. Es Ese que, tío, es que- ¿Ah? Tío, ese tío del Gerardo. claro, tío. es que hubieron 2 seleccionados chilenos, Mm. Constantino Morza Angüesa Ah, Y claro. Don Gerardo. y Gerardo mismo Lavandero, digamos, En el aspecto- en los lanzamientos, el lanzamiento de la bala, De la el bala, sí, disco. yo de eso me acuerdo. Sí. Claro. Que lanzaba la Ahora hay bala otros que y lanzan corría. balas, pero con otras cosas. Pero no es el mismo lanzamiento No. de la bala que que nos era enseñan a antes. nosotros. Pero Antes había más deporte, yo creo que igual el tema de la... Tía, esos son de tu... Y aquí- yo creo que el tema de la tecnología ha sido también un tema que ha influido mucho. Los niños ya tampoco deporte no hacen. Ya no se ve, por ejemplo, a los niños jugando en la esquina. Nosotros jugábamos a la tiña, jugábamos a la escondida. Ya no sé. ¿No? Y eso sí que se ha perdido, po. Los Todo juegos. se ha ido perdiendo. ¿Cómo, don Se Arnoldo? perdió los Boy Scouts también. Pues. También sí. los scouts. Yo Toda pertenecía a esa- la brigada scout, sí. ¿Tú fuiste scout? No, en ese tiempo no. Oiga, ahora que dice brigada, ¿se acuerda de la brigada de la escuela? La brigada de Ah, tránsito, sí, me acuerdo. cuando a uno le tocaba era lo más espectacular ganarse con su Sí. cinturón blanco y todo a dirigir el Es tránsito que yo no ahí, entiendo pues, por qué se era ha muy perdido todo. lindo. ¿Por qué se ha perdido todo eso? Es que Es que el problema Claro. del Ministerio de Educación, porque se le dio más importancia al lenguaje, a las matemáticas y un poco a la ciencia y se abandonó, digamos, lo que es la parte formativa.
Se eliminó la historia ahora. Claro, la parte formativa. Entonces ahí, pero están reaccionando. Yo escuchaba unas noticias. Pero yo quisiera, a lo mejor antes de irnos, yo pienso que nosotros tenemos valores saucinos que a lo mejor podemos copiar un poco de ellos. Ya nombrábamos, digamos, a Constantino Mor, digamos que ya en paz descanse, fue seleccionado chileno y jugó como 4 o 5 equipos profesionales. Estuvo en España. Estuvo en España también. También jugando en España. Sí, pero resulta que también está el Hugo Fuica, a lo mejor el Prechiro Noce, el hermano de él, Pablo Peso. O sea, había una selección de fútbol competitiva. Y yo les quiero contar una cosa. En un campeonato nacional, un gran partido que se jugaba en Traiguén, jugaba la selección de Traiguén, que tenía un inmenso equipo en ese tiempo, los hermanos Jara y una serie de jugadores más, con la selección de Victoria. Habían 5 jugadores saucinos jugando por la selección de Traiguén, 5. Y uno por la selección de Victoria, que me correspondía a mí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como hermandad? Antes del partido, los 5 jugadores que jugaban por Traiguén se fueron corriendo hacia el sector donde estaba la selección de Victoria, nos abrazamos como saucinos y el público, es increíble, aplaudió el gesto, digamos, de los jugadores de los Sauces. Ahora, por ejemplo, un orgullo también para los Sauces, en una oportunidad, digamos, vi, digamos, en Temuco, en el Colegio La Salle, que jugaba, digamos, la selección de Osorno en básquetbol con Temuco. Yo no era muy amigo de uno de los jugadores que se llamaba Gerardo Misman, lavandero, en la selección de Traiguén. Y sin embargo, cuando nos vio, hola cabrito, ¿cómo estás? En fila, que yo, oye, qué bueno, que sos de los Sauces, qué sé yo. Y la verdad es que nunca antes nos habíamos saludado. Y después, cuando lo veo, digamos, en el equipo chileno, en el equipo del lanzamiento, saucino, y él siempre decía, soy de los Sauces. Y ahora, si nosotros tenemos otra profesional que se llama Silvana Cavalleri, que fue la que participó, digamos, cuando se hizo el primer trasplante en Chile. Claro, el primer trasplante en Chile. De tal manera que tenemos hartos personajes, digamos, que nosotros... No, en la separación de los siameses. Claro, que nosotros podemos seguir. Y bueno, compañeras mías, digamos, Miriam Dagla, que fue profesora, digamos, que también falleció, Raquel Monsalve Flores, que ella es doctora. Ahora, hay otros chicos, digamos, que también son, hay un chico que es sobrino del Pepe Vega, que también es médico cirujano. Entonces, hay elementos, hay base, pero son las organizaciones las que tienen que ayudar a todo esto. Y no le dejemos solamente el peso, digamos, a la autoridad, sino que las organizaciones son los que tienen, en alguna medida, promover, digamos, todo esto que somos una parte de la historia, digamos, cultural, digamos, de nuestra comuna. La tecnología es en parte también Claro. gran responsable de que muchas tradiciones hay. Por ejemplo, el una- tema de los juegos tan bonitos que teníamos antes, como dice don Rudy, que él salía, hacían una pelota de trapo y todo. Claro. Eso ya tú no lo ves, y la tecnología yo siento que es gran responsable en parte, es gran parte responsable, quiero decir, de que se haya perdido todo eso. Los niños ya no saben los niños jugar. Hay ya no niños saben que jugar. tú Ellos ni- llegan del no. liceo, del colegio, y lo primero es tirarse en el sillón, ¿cierto? Y vamos al teléfono. No saben cómo se hace bailar un trompo, No tienen saben idea. cómo jugar un alemboque, estas cosas, a la abuelita que eran los juegos Oye, que me nosotros acordé de nos otro entreteníamos. personaje Pues. No saben la ronda, del periodista, el luche, el de la villa, pues también un personaje. Sí. ¿Ah? Moreno. Sí, Sí. sí. Cuando llegó aquí hace como 20 o 30 años atrás, Pero y ¿sabes? empezó con su diario. La Y tecnología fue un tiene aporte, culpa, pues, en total. pero también hay Sí. Sí, otras razones. pues sí, sí, Hay indudablemente hay varias muchos cosas factores ¿qué que... pasaba? inciden.
¿qué pasaba antes? ¿Qué afecta? Tocaba la campana, los profesores, ¿dónde se iban? Es lo que son alumnos aquí, los más antiguos. ¿Dónde se iban los profesores? ¿A la sala de profesores o al patio? Donde don Pedro sea. De don Pedro La mayoría de los profesores, digamos, iba al patio y jugaba con nosotros. Jugaba, claro. Entonces, a veces algunas profesoras jugaban a la ronda, otras... o sea, ahora, bueno, suena la campana y al cafecito, digamos. A lo mejor está bien, pero... Y más impersonal la relación. Pero Sí, se perdió cada vez más, ese contacto, sí. digamos. Claro, y no hay vigilancia también, porque hay más roce ahora. Cada vez más. Claro. Entonces debe estar, como dice John aquí, el profesor. ¿Y nosotros qué es lo que vigilante. hacíamos? En el recreo. ¿Qué hacíamos? Hacíamos los caballitos a topiar ahí, Claro. o a saltar o a la Y pelota. fuera de eso nosotros organizábamos la competencia Claro. de fútbol, la Villa, Avenida Lumaco, Central, Católico, y los chicos que no jugaban, todos haciendo barra. Entonces, era otra cosa, y eso se puede hacer, pero la verdad es que uno tiene que destinar más tiempo, digamos, a Por la eso digo parte yo que los formativa. monitores son y los niños pueden caer harto, hay niños que pueden hacer lo que está diciendo usted, pero si no hay que los dirija también. Claro, es motivación. Claro. Habría que quitarle el teléfono. Claro, tendríamos que partir por ahí. Mira, Tendríamos No, que en partir realidad por es ahí. Pero hoy en día, por ejemplo, yo el otro día fui a reunión de apoderados de mi hijo que está en segundo medio y el tema en la reunión fue el celular. Ya, Que cómo lo hace, es que el niño no pone atención, no ponen atención. Pero ¿por qué, tía, no ponen atención? Es que están con el celular. Pero también, ¿por qué les permiten el celular durante la clase? Yo pensé que no les permitían. No, los cabros están con el teléfono ahí, entonces no es que de repente lo ocupamos para, no sé, para sacar algún cálculo, no sé, o para buscar algo en Es internet. que no, Antiguamente pues no, no, pues entonces eso no también debería ser, no pues. debería ser. Porque Es el que niño no también en debería eso, mucha ocupar el culpa- celular en la sala Yo de pensé que clase. Mucha lo culpa de eso entregaban, tienen todo lo dejaban en una los caja. padres también. No, Que los niños padres también no deberíamos permitirle que que lleven lleven teléfono a... No, los niños entran y están en la clase con el teléfono, toda la clase con el teléfono, entonces ya ahí ya estamos. Nosotros en nuestra época No es algo que sea conocíamos esas necesario, cosas, así ni que no- siquiera no- existían los celulares no había y nada nunca que lo nos necesitamos distrajera para de- aprender tampoco. de lo que teníamos que hacer. Eso se ha intentado. Pero ¿qué sucede? A lo mejor se deja aquí los celulares. Al día siguiente llega el apoderado a decir, ¿por qué le quitaron el celular a mi hijo? Bueno, Es por que eso, pero eso, es que habría que claro. educar a, Claro, a los apoderados. Eso pasa también, es que todo eso ha cambiado en comparación a cómo era antiguamente, porque antiguamente el profesor decía, él veía cómo hacía su clase, los profesores eran muy estrictos y uno jamás le iba a contestar tampoco a un profesor. Si tú- Entonces sí, partía, claro. la base era Si tú te distinta. fijas, toda la gente ya adulta mayor tiene muy bonita letra. Sí. Ahora Antes los se niños escribía, ni siquiera no saben escriben. escribir, No escriben. Tienen que saber eso. porque nosotros no teníamos esos distractores. Claro. Sí. Entrábamos a clase y escribíamos, Claro. todo lo escribíamos. Nos hacían todos los días una copia. Hacer las copias. Hoy me llamó mucho la Y a atención los de niños atrás. igual. Lili, vi una anécdota que aparecía en Facebook. Aparecía una imagen. ¿Ya? Apareció una persona de edad, ¿cierto? En una esquina y al ladito un niño con un libro. El cabrito le pregunta, ¿y esto? Hijo, eso le dicen, hay que dar vuelta a la página, no usa corriente. Pero, ¿y cómo se llama eso? Se llama libro. Mira, hasta eso. Vamos a llegar a eso. Sí. Claro. Claro. El cabro Sí, puta verdad que impresionado, sí. pues no tenía idea de qué es lo que No quiero, ¿qué era? Sí, eso es se llama verdad. libro. No gasta nada, le decía. pues. Imagínate. Así Sí. estamos llegando. pues. Y así estamos llegando. Claro. Se llama libro, man. Ay, cabrón. Sí, pues contraste. Ahora, por ejemplo, uno todo,
Ahora es facilito para los chicos, para el pololeo y todo, y antiguamente cuando queríamos pololear no se nos hacía tan fácil. Po. Yo alcancé al de mi amigo te mandó saludos. Esa era, pero la adrenalina máxima, po. No, y se pololeaba. Porque yo alcancé a pololear con él, mi amigo te mandó saludos, ¿qué le digo? Oye, pero uno parece que no sé. Dile que gracias, le decía uno. Y entonces, si uno respondía a los saludos, ya estaba insinuando que era correspondido, entonces podían en algún minuto juntarse. Escribiste po. una carta, Claro, por ejemplo, po. porque se pololeaba por carta. Pero, sí, po. Por carta, ¿usted pololeó por carta, don Aquiles? Don Arnoldo, ¿cómo? Pura señal de humo. ¿Con pura señora de uno nomás? ¿Y usted, don Rude? Igual Hasta también, yo pero le sé- mandaba notitas con personas. Mandaba las notitas con La personas. cinta servía de cartera. Sí, es verdad. Sí, don Aquiles se ríe nomás, no quiere contar cómo, no quiere contar, ya cuente la técnica, por don Aquiles, ¿cómo lo hacía para pololear? ¿Por la cartita No, nomás? por carta, si así se pololeaba. Claro, y uno tenía unas frases. Amores por correo. Sí. No, y sabes tú que la mayoría de las niñas, había una revista que se llamaba Rosita, ¿Ya? y ahí había una sección donde se mandaban cartas muy románticas, muy lindas. Y las niñas de ahí copiaban esas cartas y las mandaban. Y se las mandaban a la foto. Pero que le escribieran una carta. Las esquelas también. Me acuerdo que cuando la Nani tuvo el negocio abajo fue el boom de las esquelas, traía esquelas, cuando se acuerda que tenía el negocio ahí frente a la señora María Lago. Y ella fue una de las primeras que trajo las esquelas, yo estaba como en séptimo básico. Y las Bueno, coleccionábamos. hojita, de Y cuando colores. salió la radio, ¿qué me dice usted? Cuando recién empezó la Cordialísima, yo estaba en la escuela y empezó el boom de los saludos también. De ahí cuando nuestro amigo Pepe Vega le decía que saludos de Aries para Acuario. Y entonces uno sabía cuál era su saludo, decía, oh, ¿quién? A veces por la descripción nomás, o las iniciales, seré yo, decía uno, pero uno en la noche, a las 9 de la noche era el programa romántico. Y nosotros ya, séptimo, octavo básico, claro, ya nos gustaban los chiquillos, entonces escribíamos los saludos y pasábamos, a veces ni golpeábamos para que no nos viera quiénes éramos, por debajito de la puerta, le tirábamos por debajito de la puerta. Así que para Capricornio, para Aries, también Tuvo su pasada. tuvo su boom, la Cordialísima. Yo recuerdo que a las 9 de la noche venía el programa romántico del Pepe. Y todos pendientes de la radio, que cuando recién llegó la radio también fue como... Bueno, siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, pues. Aquí falta, digamos, un tema que nosotros lo vivimos, digamos, los personajes saucinos. Aquí los sauces tuvo personajes, por ejemplo, le voy a nombrar uno, que le decían el merindungue. El merindungue. Merindungue. ¿Quién era el merindungue? Merindungue. Merindungue era el que andaba con la carretita para llevar los bolsos a la estación, al tren. Era un Uber. Era como un Uber. Claro. Y los bultos. Flete. Y ese recorría todo el pueblo, digamos, con su carretita llevando los bultos. Bueno, Irene era otro personaje, digamos, era del bus. El que echaba la gallina y Pero, el chancho al pero bus. yo no sé quién más se acuerda de otro. El pájaro, pues. El pájaro, sí. No, pero eso fue ya más... No, pero igual también era un Pero personaje. igual. Claro, Y sí. ¿Tú te acuerdas del pájaro? Sí, me acuerdo Claro. de él y me acuerdo también, no sé si ustedes recuerdan al conocido Kilikili. Ah, sí, También bueno, un sí, personaje, Otro Kilikili. personaje. El cachola salía a luchar, le luchaste a los calcetines. En fin, sí, Claro. cachola. Y había otro que Caco era, igual. que era hijo El de, Caco. de un zapatero. Sí. Olave. Olave, el Nato Olave. El Nato Olave tenía... Era un, Don Arnoldo se ríe de que se... era un Para leer novelas. Del Nato Olave. era un personaje que Él él no era en la calle. nomás. siempre andaba leyendo Bueno. las novelas de cowboy. Sí. Y nos faltaba a la pasada del tren. El que iba a Leu, el que iba a Trayen, el que iba para Sí, Renaicol. Él tenía que darle la pasada. Claro, y se venía leyendo, Sí.
Entonces nosotros, para tumbarlo de la villa, una vez dijimos, le vamos a hacer una talla al nato. Nato Lave. Claro, nato Lave. Entonces, lo íbamos así al ladito. La intención era que chocara con un poste. Entonces el nato Lave, en una, ¡pah! Con el poste. Y dijo, perdone señor, dijo. Perdone señor, porque pensaba que era una persona. Y era el poste que había sacado. Y nosotros a correr porque el natural nos seguíamos. Iri, ¿le podría pasar su ¿Te medicamento acuerdas a que don le dejó en Arnoldo? aceitón? El que dice el 5 y vendía media. helado? Ese vendía helado, claro. El que dice 5 y media. Claro, También era un No, personaje. también un personaje. Salía Claro. con un pote de helado, vender en la calle helado. Claro. Él nos hacía, pues. ¿No eran los que vendían piñones? También. Los En un canasto. Esos son los de las 5 y media. Claro, en la villa. Hartos personajes típicos, por los sábados. No, y el que vendía Yo me el- acuerdo que Quiliculi también era muy especial porque no se le entendía nada, excepto los garabatos. Eso le salía clarito cuando quería retar a alguien. Sí. Y lo único que se le entendía. No, y el que vendía diario y revistas. También. Pues. A ver si se acuerdan ustedes. ¿Quién te- Uno de los tantos de todos. ¿Eh? Sí, pues el que siempre vendía el Mercurio, la Eva. Y Veneno vendió también un tiempo. Veneno sería. No hablaba muy bien, pues entonces ahí pronunciaba, vea Mercurio. Vea Mercurio, Margarita. Antiguamente también teníamos un kiosco, po. Claro. No, El kiosco con las revistas, ¿se acuerdan? Claro, exacto. Primero hubo una, ahí donde vive el señor San Martín ahora, había una farmacia. Después hubo una librería ahí también. Don Jared, una librería. Don Jared tuvo una librería ahí bastante. Había librería Sí, antes. grande, donde primero estuvo allá. Yo recuerdo que Quito Azul Estuvo de Pelé allá nomás. donde la señora Lalia, ahora, ahí primero tuvo en la librería, después la trasladó para acá. Y antiguamente había una farmacia grande también, Tchaikovsky. donde, bueno. no, antes, ¿Antes? donde en la casa del Willy Cisterna, Es de Ivieta. El que tenía la farmacia al frente del Banco Chile en la Mora. Y Beta, de Ivieta, sí, ahí era una farmacia grande esa. ahora hay un hijo que tiene una cadena de farmacia. Y el Isidro. Sí. Sí, la tiene en Purén, en Angola. Sí, Ivieta. Hubieron cosas muy buenas acá claro, 50, 60 años atrás. Sí. Ya no, esas cosas ya no van a volver. No, por la misma parte, Jim, no me acuerdo yo, de Esparza, Sí. que tenían, los papás vinían al ladito donde está la panadería de Ñaja Ñaja. Pero ellos eran especiales, ellos siempre iba uno a comprar patitas de chancho. Siempre tenían patitas de vacuno y chancho, y más encima tenían una parte donde lustraban. Claro. Así que ahí ya los empalecaban, ya un paquetito de patitas, todo. Pero era popular eso. Oye, Arnoldo, como en todo pueblo, no se puede dejar de mencionar que aquí en Los Sauces también existía un cabaret, pues. Está calladito don Arnoldo. ¿Cómo se llamaba don Arnoldo? ¿Cómo No, se llamaba? no Lo tenía. dejaron lo mejor para el final. Ya. Era Doña muy Rosa nombrado Herminia. en la Rosa Herminia. La pues. Rosa Herminia. Rosa Herminia se Rosa Herminia llamaba. se llamaba la ¿Y dónde doña. estaba ubicado? En toda ¿Dónde la están esquina los donde leales están en la ahí casa los- vieja? los De rascacielos. bien los leales. Ah, ya. Si algo había Era escuchado una que casa de 2 pisos. a mi abuelo ¿Cuántas veces nos parece. encontramos por ahí, Arnoldo? Diga la Pero yo no verdad, entraba dona. porque era menor de edad. No, yo iba a cuidar los caballos, no quedé de la feria. Yo trabajé harto en la feria con Era Juan Claudio. famoso el quilombo. Sí. Entonces, después de la feria, los guasitos venían todos al quilombo. Y yo me... De ahí varias Los veces argentinos tenían que dicen ir a sacar a así, Fernando Rodríguez. Y entonces Al practicante de ahí tenía que Don Fernando, hay un viejo que ay, partido. partir don Fernando. De ahí donde la Sí, Rosita porque Herminia era. como toda ciudad que se parece tenía su buen cabaret aquí también. Claro, sí. Después la municipalidad dijo no va más patente y murió. Ya.
Pero se eso acabó la nosotros borra- las mujeres saucinas no queremos que vuelva. No, no. Es una de las tradiciones que acabó no la- queremos. Para callado por ahí, pero no. Después se acabó la regente, se acabó Don Pancho. En la casa Don Pancho. abajo, ¿te acuerdas? No Sí, sé pues, si te ahí no. acuerdas tú, Pero creo aquí que- en la casa que era donde vivían era muy... Exacto. Ahí Ahí también, también hubo un quilombo para Callao. Sí, para Callao. Ese era clandestino entonces. Claro. Y este parece que era bien VIP. ¿Ah? El No, que había calentado, sí, creo no, que sí. era de lo Oiga, más. para de lo Santa más Rosa top que hay. hacía, mataba gallinas, pavos, hacía una fiesta, invitaba al alcalde, a los regidores de la época, Sí, se llamaban regidores. regidores, sí. Concejales. Regidores que Y eran los como más la complicos función del personajes ahí concejal. de los Sauces invitados Sí, pues. a Santa Rosa, pues. Lo más granado ahí Lo más entonces. granado. Y las cristianas bien afirulas también. Eso. Bien la firula. ¿A usted le han contado? Sí, me contaron. Por lo que me han dicho. decía. A don Rude le contaron que eran bien. Pero en realidad era una... No, y era ahí bueno. tú, lo que llegaban, los hombres que llegaban ahí, pagaran con el billete que pagaran, no te pasaste ni te quedaste guachito. Ah, sí, pues doña Rosa tenía eso. Y para que no dijeran a uno, toda una yapita. Eso. Y ella, doña Rosa se llamaba la dueña. La ¿Era? dueña, claro. Rosa Herminia se llamaba ella. Y el Chaguito, pues, era el invierno, Eso. Era el una vocalista que tenía en la Una orquesta. típica cabra. Y tenían una orquesta grande. Claro, ahí tocaba Don Bildoso, Claro, tocaba el piano. él tocaba el piano. Chaguito era el vocalista. Chayito era el vocalista. Y también tenía el compadre que cuidaba la puerta. ¿Cómo que se llamaba eso? El guardia. Claro, pero le dábamos otro nombre. Sí. Un pajarraco con un palo, y por si acaso cualquier. Claro, de repente a lo mejor se querían pelear adentro. Y ocurría frecuentemente. Pelea. Claro, a lo mejor le gustaba la misma chiquilla y ahí ya. No hay las tallas de nosotros de la villa. Veníamos todos a catecismo. y a la vuelta, ya claro, habíamos como 10 o 15, éramos hartos. Y había un timbre. Ya. ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? Sí, sí, hace un poquito de frío. Tocaba el timbre. Y todos Corriendo. todos a correr. Claro, una actividad Ese le que- mencionaba, claro. Y ahí íbamos, poquito más allá, había otro timbre. Y dele de nuevo otra vez. Y así llegamos, Llegaban a la villa y que les llegamos quedaba a la harto villa. lejos. Y se pasaba el frío. Les quedaba harto lejos, claro, arrancando para allá. Era, ¿quién no? era nuestro juego, digamos. Y aquí había personajes también que nosotros como cabros andábamos siempre con poco billete. Entonces, había unos personajes que siempre invitaban, ¿no? Antes había una donde vendían bebidas, cosas, había un caballero Salgado que era dueño de un negocio. Adrián Salgado. Adrián Salgado. Entonces llegó, nos invitó un personaje. Venga, cabros, sirvan bebida. Ya, vaya, nosotros sin plata, ya listo, bebida. Empezamos a servirnos bebida ahí. Y entonces empezamos a mirar, ya queríamos irnos, ya nos vamos. Arrancaban. Y cuando llega el dueño, dice, váyanse nomás, porque esto es sinvergüenza. ¿Cuándo va a pagar? Era remandado su don Aquiles. Sí, no, hay otro personaje. Pues, aquí el papá de él tenía una vinería. Así por la esquina ahí donde está la... Claro. El niño ahí. Claro. Entonces, había unos personajes también que pasaban ahí, se servían su copa y partíamos. La pituca. Y Qué bueno. no pagaban. Pasaban a la pituca. Y todos nosotros como cabros andábamos pendientes de todos hasta De allá. todo, claro, poder hacer todo. Pero hay un personaje aquí que ahora me estoy acordando yo y todos lo conocen harto. Sí, Era don Otto Lenke. sí, así pues. Ah, el veterano. Sí, don Sí, pues, don Otto Lenke aquí lo profanaron porque la compañía de bomberos es Otto Lenke, porque él dio su plata y construyó el cuartel. Sí, él fue el que... Entonces lo malo que Los alemanes hicieron, llegaron con mucha plata de afuera, pues. lo malo que hicieron ahí es que ahorraron a don Otto Lenke y ahí aparece de la Cruz. Entonces no está bien Él tampoco. fundó la compañía. Claro, Bombero. sí, él compró el terreno y fundó, hizo todo el cuartel y todo. Sí.
Y el viejito vendía puras manzanas al frente de donde vivía Esparza y tenía su casa. Claro, sí. Él era Le íbamos a comprar comerciante, manzanas ¿cierto? nosotros y tiraba la Claro, moneda. mi amigo llegó con mucho dinero a comprar estos campos. ¿verdad? Mi papá le compró en esos años a Autolink el campo. Tenía un campo para allá donde... allá en- Este es el famoso chalet que ya está en ruina, el chalet de Donoto. Sí, muy famoso. Ahí también hay historias de Era un de viejito. mitología. Era un viejito. Sí. Conoce mucho Sí. de mitología. Nosotros nos gustaba meternos en la ¿Podría casa y comentarnos un cuando poquito veníamos de a la escuela, mitología? ¿A la casa de Donoto? comprarle pera. Claro. Sí, podría Sí. Todas esas Sí, leyendas. había leyendas, digamos, en esa parte. esa leyenda. Y nosotros En el cuando cementerio de teníamos... los Almisman hay un culebrón. Ah, sí, pues ahora que alimentaban el culebrón con leche y todo, y tiene hartas historias los sauces, hartas historias de mitos ese- mitos y leyendas que tiene la comuna. Sí, Y eso sí. fue un mito nomás de la culebra, porque Nada yo cuando más, venía a la pues, sí. escuela a San Gerardo, donde está el cementerio, pasaba por ahí todos los días pasaba por ahí, incluso miraba para adentro ¿Y donde nunca estaba se la tumba. Y nunca nada. Oye, Arnoldo, en ese tiempo habían los pacos comunales, Sí, pues, ¿Qué era eso? carabineros, los carabineros. ¿Ya? que eran elegidos por el alcalde de turno. Ya. Pero eran Paco. Pacos, o sea, personas naturales. Personas Requisitos, contratadas. claro. ¿Qué ¿Sabes tú quiere- cuál eso era quiere decir Paco? los requisitos que se tenían para Que fuera... Son buen grandes. cerebro, buen físico Hay que y tener bueno una- para el palo? Sí. Claro, Pero ellos usaron un uniforme azul. exacto. No igual al Eran de, más no allá, igual al de Estos carabinero. otros ya son carabineros. Esto apareció en el Entonces año de ahí es donde 27. viene entonces el término Paco. de Paco, porque claro, Paco, No, personal a contrata para la seguridad y de ahí yo nunca no entendía por qué. Los pagaba la municipalidad esos personajes. Se toma como ofensa ahora cuando... Claro, A los carabineros sin pago. claro. Y ahí le dieron unas dos carretillas cuando se curaban, hay que llevarlos en carretillas. Para Pacos Sí. comunales. Como te digo, buen físico, poco cerebro y bueno para el Bueno, palo. para el palo. Aquí fue de Carrasco. Carrasco. Ah, ese era brutado, ese compadre. Era rey Paco, no era Paco. Ese tiempo. Pero después llegó otro más mansito que lo hacía trotar a dos. El catalán. Catalán también. Carabineros. Catalán. No, en ese tiempo los famosos derechos humanos no existían. No, No, últimamente. era el derecho a palo. A palo no. Apunte para no. Pero Oye, recordando el sistema de las elecciones de antes, eran distintas. Ah, Resulta que cada candidato le pasaba los votos al que iba a votar. Y después solamente la persona que votaba le echaba la urna, no. Se lo entregaban marcado. Le echaban marcado. El voto es... Bueno, después ya ahora la ley es distinta, pero en ese tiempo yo recuerdo porque también andaba pasándole los votos. porque mi abuelo era el candidato, o después mi tío. Sí. Así que ya, repártela, anda a repartirla. repartían y la gente lo echaba, no votaban claro, en el fondo. y a la vuelta, según como fuera el resultado, también a veces le daban su aporte, sus sándwiches, sus cosas. sí, pues te acuerdas que aquí se hacían las comilonas aquí. Los choclones. Claro, los Casas de choclones. los mismos, Los ¿no? choclones se llamaban eso. Los choclones. Claro. Después de la elección pasada la gente, una manga, se hacía una fila ahí. Adentro había un compadre con un tacho de vino, un jarro de vino y una empanada. La empanada de este Eso. vuelo. Le entregaban el carnet porque para que votaran por el candidato tanto. Y a comer. Así se hacía antes la opción. Y eso le llamaban choclones. Claro. Mire, como hemos Y ya se sabía el aprendido. candidato que iba a ganar porque El que tenía más carnet no. El que tenía más carnet reunido ese iba ganador. Mire cómo es. no sé qué era así el asunto antiguamente. Sí, ¿se acuerdan? sí, Se robaban la urna. Era el sistema muy transparente. Muy transparente. Totalmente. Y había otros que se robaban la caja fuerte. Ley de transparencia. Ah, también, pues. Sí, pues, ocurrió también. También. También ocurrió. Oye, bueno, yo creo que podríamos estar por el resto de tarde Y no conversando, vamos a terminar nunca. pero claro, pero yo creo que para este primer conversatorio ha sido realmente un agrado. Nos faltó tiempo
Y yo creo que esta instancia podríamos repetirla quizás una vez al mes. De acuerdo a la disponibilidad de tiempo. De acuerdo a la no, es que sería más que nada la de usted, pero sería muy A modo de tertulia. cierto que sí. Sí, y sería bonito que pudiéramos repetir porque siento que quedaron muchos temas pendientes. Estábamos como que ahora nos costó quizá un poquito llegar y todo, pero ya después se fue dando todo así de manera súper natural y espontánea. Y esa era la idea, pero siento que nos quedaron... Nos quedan otros temas de Cerro Verde. Nos quedan todavía muchas historias pendientes. Entonces, claramente vamos a tener que repetir el conversatorio. Bueno, historias que se estuvo pueden bonito. contar así, porque Sí. hay otras historias que en realidad No, es como para contarlas. pero esta, pero... Son privadas. pero por ejemplo esto sí. Sin sí. censura. Sin censura, dice Don Arnoldo, el más desordenado. ¿sino Sin para qué? censura. Así que, no, yo voy a aprovechar al tiro la instancia para que quedemos nomás amarraditos para una próxima vez y ver que ojalá también Don Puchi nos pueda También. acompañar. Él tiene, claro, dijo, más historias que Ricardo Arjona, nuestro amigo Puchi. Pero no pudo, lamentablemente, hoy día acompañarnos porque está solito él con su esposa, así que mandó a pedir mil disculpas. Él tenía muchas ganas de venir. Y hay otros personajes, digamos, por ejemplo, de San Ramón Alto, que tiene mucha experiencia, digamos, especialmente el trabajo que se hacía antes. Porque antes a lo mejor no habían tantos platos, sino que había más, digamos, eran como pailas de madera. Sí. Ahora fuentones de madera, ahora los cántaros, qué sé yo, las pipas, los barriles. O sea, ahí hay harta Las olletas de harta fierro, historia. para hay cocinar. harta historia Sí. y hay personajes, digamos, que vivieron todo eso. Incluso hay un señor acá que hacía los barriles. Podríamos sumarlo. Lo dejamos en el tintero para la próxima. Tintero para la próxima. Nosotras ahí claro. con las colegas vamos a buscar una próxima fecha Claro. para que nos volvamos a encontrar. Y quien dice que no podemos hacerlo, sí, Sí, ha sido muy lindo. Estaba muy siento grato, yo, sí, realmente es muy bueno. Grato, nos reímos harto, De arriba ahí. salieron historias, salieron hartas, ahí las maldades que hacía Don Aquiles, mi amigo Rude que le contaron de las chiquillas también allá. Don Arnoldo también con su historia, la señora Gloria, así que muchas gracias por habernos acompañado en esta actividad para nosotros nueva. Quisimos hacerla, ¿cierto? Por el mes del patrimonio sentimos que es muy valioso el testimonio que aquí va a quedar. Agradecer también a Canal 8, muchas gracias, y a todos quienes van a ver este material, este registro, que pongan en valor el patrimonio humano vivo. Así que muchas gracias por este momento que nos han regalado, porque realmente ha sido para nosotros un regalo poder transportarnos a través de ustedes en el tiempo.